gracias. No, gracias. Nos van a ahorita dar un mensaje y al término se abre la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, secretario, por favor. Bien, pues muchas gracias por atender el llamado a esta conferencia de prensa en un día que es un día, compañeros, por favor, que es un día muy significativo. Quiero expresar primero el gusto del gobierno de la ciudad por la demostración de la gran capacidad deliberativa, propositiva y participativa de la ciudadanía de la Ciudad de México, que a lo largo de estos meses ha hecho llegar diversas voces, diversas propuestas, diversas sugerencias en el proceso de formulación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045. Hoy finaliza una etapa que es la etapa de la consulta, pero eso no significa que hoy se aprueba o queda de manera definitiva el Plan General de Desarrollo. ¿Qué es lo que sigue? Sigue el proceso de reformulación del documento que fue sometido a consulta. Se han recibido, ya la directora del instituto nos dará la información, la cantidad de foros, eventos, propuestas, sugerencias que se han recibido en este proceso y que servirán para precisamente formular un nuevo documento que se enriquece con lo que la ciudadanía ha proporcionado. Por eso no era, y lo hemos dicho muchas veces, un plebiscito de aceptar o rechazar. Era un propósito de discutir, enriquecer, revisar, y en ese sentido, de veras que la Ciudad de México merece un reconocimiento, primero por el interés que se ha puesto en el proceso de planeación, lo cual es un hecho nuevo, histórico, me atrevería a decir, en el caso de la ciudad, que genera un nuevo precedente para todo el proceso de formulación de la planeación en adelante en la ciudad, y también la gran capacidad de formulación de propuestas, ideas, sugerencias, etcétera. Realmente ha sido un momento muy importante de la ciudad en tener a la planeación como un tema de interés público y de participación ciudadana, fenómeno que es una provechosa, estimulante novedad en el caso de la ciudad. Como les decía, el proceso continúa con ahora la reformulación del documento, incorporando la enorme riqueza de propuestas, ideas que se han recibido, y por otro lado, como ustedes bien lo saben, este documento, una vez que sea aprobado por los órganos de dirección del instituto, será remitido al Congreso de la ciudad, quien a su vez abrirá un proceso de parlamento abierto, en donde el nuevo documento será objeto de discusión, comentarios, revisiones, hasta finalizar con el proceso que lleve finalmente a la aprobación del PGD. Hoy, en síntesis, finaliza una provechosa etapa y continúa el proceso hacia la formulación y posterior aprobación de un plan general que debe ser un factor de cohesión de la ciudad. Es muy diversa la ciudad y por eso encontrar todas las voces y encontrar el espacio común, el terreno común de estas voces es parte del desafío que tiene la elaboración de un documento de la complejidad, que refleja la complejidad de la ciudad. Y en ese sentido estamos muy contentos, muy satisfechos de la seriedad con que se ha tomado este proceso, y reconocemos además dos cosas. El papel que juega el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, cuya responsabilidad es precisamente la coordinación de la elaboración del plan, que es un plan de la ciudad, no es un plan del instituto, es un plan de la ciudad, y en ese sentido conviene subrayarlo. Y por otro lado, reconocer las iniciativas sociales, ciudadanas, comunitarias que se llevaron a cabo para formular propuestas, y el compromiso transversal de todas las dependencias del gobierno de la ciudad que organizaron foros, conversatorios, eventos, en donde se recogió mucha de la información y de las propuestas y de la riqueza de esta ciudad propositiva.
termina una etapa, continúa el proceso de formulación del Plan General de Desarrollo y sabemos que al final encontraremos este espacio común para proteger el patrimonio colectivo y la casa común de esta gran ciudad diversa. Le cedo la palabra a la directora del instituto. Muchas gracias, secretario de Metrópolis. Les doy la bienvenida en este día emblemático, agradeciéndoles su presencia, a integrantes de los órganos de gobierno del instituto, del directorio técnico, del Consejo Ciudadano, de la Junta de Gobierno, a los medios de comunicación aquí presentes y bienvenidas todas las personas, los equipos mismos del Instituto de Planeación. Bueno, pues hoy llegamos, el IPDP, al final de la primera etapa del proceso de planeación participativa, iniciado con un doble propósito. Uno es y ha sido responder al mandato constitucional de fortalecer el sistema de planeación democrática articulado al sistema de derechos humanos para garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas que habitan en la capital. Elaborar el Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México 2025-2045 tiene el propósito de elaborar en conjunto una ciudad habitable para todos los y las habitantes. En conjunto, este proceso ha incluido las voces de distintos sectores sociales, académico, público, privado, así como pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Presento de manera puntual información crucial sobre este proceso de información, de comunicación, de deliberación y de participación sin precedentes, que ha sido la base de la consulta pública, abierta a toda la sociedad que habita la capital, pueblos, barrios, colonias, a comunidades indígenas residentes, a juventudes, a hombres y mujeres, diversidades sexogenéricas, entre otros y otras, a los grupos prioritarios entre los que destacan infancias, mujeres, personas adultas y adultos mayores, personas con discapacidad. Voy a exponer la presentación con datos clave. Adelante, por favor. Quisiera mencionar que la Ciudad de México, pues, reconoce la participación y la capacidad deliberativa y propuestas que se han manifestado a lo largo de este periodo. Y en esta línea les menciono los mecanismos de participación. En talleres participativos se realizaron 486. En lo que se refiere a foros y conversatorios, 301. Desglosados corresponden 158 convocados por el sector público, 31 por el Congreso de la Ciudad de México, 49 por sectores académicos, empresariales y comunitarios y 63 asambleas territoriales. Destaca especialmente 500,000 de instrumentos de difusión participativa hacia personas que ya conocen lo que significa un Plan General de Desarrollo. 98,500 encuestas a infancias, niños, niñas, adolescentes en escuelas públicas y privadas. 2,209 encuestas en plataforma digital de UNICEF en convenio con el Instituto y Metrópolis. 107 documentos disponibles con propuestas de diferentes sectores, con más de 2,500 páginas de contenido y 700 propuestas. 12,822 propuestas vía la plataforma Plaza Pública que ustedes conocen. Además, 258 foros comunitarios realizados con pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Finalmente, 106 actas de diálogos y acuerdos con pueblos y barrios originarios. En el siguiente esquema pueden observar la diversidad de asuntos públicos tratados y, bueno, los foros ciudadanos como una muestra representativa. Cabe mencionar lo siguiente: Movimientos Sociales de Coajimalpa, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPRES, el Comité por la Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca, la Fundación Javier Barros Sierra, Política Nocturna,
Práctica Nativo y Orbitar, Huerto Roma Verde, Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Xochimilco, Productores de Xochimilco, Sociedad Organizada en Lucha, SOL, Red Global de Jóvenes Oportunidad de la Ciudad de México, la Asociación de Investigadores Italianos en México, la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, y bueno, de otra parte, los foros académicos, entre otros, se realizaron en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, entre otras. De los foros privados, hay que destacar a la Asociación Mexicana de Urbanistas, la AMO, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, el Colegio de Urbanistas, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, la Coordinadora Lucha Popular de Xochimilco, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, CAMSAM, y Corazón Capital. Y es un ejemplo de la diversidad y amplitud de los espacios que se abrieron de participación. Tenemos como dependencias los foros de sector público en los que participaron la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Metrópolis, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría Servicios Metropolitanos, SADCB, que es Servimet, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Centro Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, lo conocen como C5, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, CEBIEN, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, la Secretaría de Contraloría General, la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, CEPI, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT, la Secretaría de Turismo, el Instituto de la Juventud, INJUVE, la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, UNADIS, la Autoridad del Centro Histórico, la Coordinación General de Asuntos Internacionales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica, Utopías, Secretaría de Obras y Servicios, SOBSE. Y bueno, abordando el tema de la consulta a infancias y juventudes, considerando que es un plan a largo plazo, cabe destacar lo siguiente. Tenemos 98,000 encuestas a niñas, niños y adolescentes en escuelas de educación básica públicas y privadas, 2,209 encuestas a niñas, niños y adolescentes en plataforma digital UNICEF. De los instrumentos de opinión y difusión, destaca 500,000 de instrumentos de opinión a través de cédulas presenciales y de difusión participativa. En plaza pública están disponibles 12,822 propuestas vía plataforma. Y abordando, por último, la consulta a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, cabe destacar que existen 106 actas de diálogos y acuerdos con pueblos y barrios originarios. Además, 258 foros comunitarios con pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Tenemos 66 actas de diálogos y acuerdos con comunidades indígenas residentes. Y bueno, 5 reuniones generales con los 44 núcleos agrarios de la capital. Con esto, presentado esquemáticamente, expreso mi agradecimiento a toda la ciudadanía
que ha decidido libremente tomar parte en este proceso sin precedentes y que tendrá continuidad en los instrumentos de planeación que siguen a este proyecto de Plan General de Desarrollo, con un horizonte a largo plazo, con enfoque territorial y de derechos para la construcción de una ciudad justa, habitable y democrática. Gracias por la confianza, voces y propuestas a todas las personas y grupos y organizaciones sociales, a los órganos de gobierno por su compromiso en este proceso, a los órganos de gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, por su compromiso en la apertura de espacios públicos de deliberación y de participación para tener una sociedad habitable y democrática. Muchas gracias. Le doy la palabra al secretario. Bien, bueno, les quisimos entregar esta información para pues, expresar el volumen, la diversidad, no solo la escala, sino también la diversidad de voces, eventos, medios de participación que esta consulta ha representado, y al finalizar la conferencia les vamos a dar una copia para que tengan esta documentación. Muchas gracias, secretario. ¿Están de acuerdo? Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Nos ayuda, por favor, diciendo su nombre y el medio que representan? Empezamos con... Hola, buenas tardes. Dana Estrada, del Sol de México. Disculpen, en cuanto a las protestas referentes al Plan General de Desarrollo por parte de pueblos originarios como el de Joco, Xochimilco, Coajimalpa, Tlaltenco, que hace unos días se manifestaron y acusaron que no han sido contemplados, que de hecho hasta han acudido aquí a esta sede a pedir un diálogo con ustedes, con las autoridades. ¿Qué nos pueden informar referente a eso? Hoy también tengo entendido que están haciendo un plantón en la Comisión de Derechos Humanos. Y por otro lado, en la mañana, hace unos momentos, un grupo de copacos de varias alcaldías como Álvaro Obregón, Iztapalapa, Cuauhtémoc y más, también entregaron más de 9,000 firmas, ¿no? En donde ellos lo que piden es que se pare un poquito, que sean contemplados, que se continúen las consultas, al igual que los varios pueblos originarios ya mencionados, porque ellos, por un lado, los pueblos originarios dicen que no han sido nombrados, o sea, no han sido consultados, pese a que han acudido aquí. Por otro lado, los copacos expresan su preocupación hacia algunos aspectos que pueda tener este Plan General de Desarrollo. ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Ya no se extiende esta consulta, fueron 6 meses. ¿Cómo se va a tener las demandas sociales? Muy bien. Buenas tardes, soy Hilda Castellanos de Imagen. En el mismo sentido de mi compañera Dana, preguntarles qué respuesta le dan a las voces en contra de vecinos, de integrantes de los pueblos originarios y de copacos que anunciaron esta mañana que interpondrán denuncias e interpondrán también medidas legales para obligar al Instituto y al Gobierno de la Ciudad de México que eche atrás esta consulta. Consideran ellos que no es válida si no se incluyeron todas las voces y advierten que el PGD no pasará porque, insisten, presentaron ustedes un proyecto que no fue consultado de inicio y advierten que este sistema, ellos lo califican de amañado, alargará mucho más el proceso para que la ciudad cuente realmente con un plan general de desarrollo que debió haber estado listo desde el 2020 y lleva un proceso o una serie de retrasos que tan solo este año se han tenido 2 veces de aplazamiento de la entrega de consulta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Frida Sánchez del Universal. Preguntarles para ustedes, pues, ¿cuál es la relevancia de este tipo de consulta para hacer la realización del Plan General de Desarrollo? Y también, pues, si existe algún precedente de este tipo de consulta para este tipo de ejercicios para la ciudad. Y también, si consideran que realmente llegó a todas las personas, justamente que pues vemos bastantes manifestaciones, si tendrán la cifra exacta de cuántas personas llegó la consulta después de que ampliaron el plazo. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Arturo Damián, MBS Noticias. Más allá, ya me ganaron lo de las quejas por parte de los pueblos, las voces de los pueblos que dicen no son consultados. Sin embargo, bueno, también me gustaría saber, hablaba de del siguiente paso, que es ya la formulación de este plan. En este sentido, fechas, plazos, saber, como sabíamos que este era el día precisamente en que se daba a conocer toda esta información de las consultas, en este siguiente paso de reformulación, alguna fecha que nos pudieran compartir. Y también, pues bueno, una pregunta que también me surge es, medidas, candados para que esto se respete en un momento dado, una vez que que presumiblemente se apruebe, toda vez que, pues bueno, estos gobiernos, este país cada 6 años muere y vuelve a empezar, y los gobiernos entrantes suelen hacer modificaciones, retirar situaciones. En este sentido, este proyecto a largo plazo tiene ese tipo de candados para que quien llegue lo cumpla. Bueno, pues primero muchas gracias por las preguntas, todas son pertinentes, relevantes. Voy a juntar la respuesta a la compañera Estrada y a la compañera Castellanos, porque en realidad son sobre el mismo tema. Tiene que ver con las manifestaciones de inconformidad de algunas organizaciones y ciudadanos. Primero, nosotros respetamos cualquier opinión, cualquier manifestación que pueda tener una opinión distinta o contraria a este proceso. Nos parece que el derecho al disenso es un derecho garantizado en la Ciudad de México. Pongo el acento en el elemento de que se esté dando una discusión pública es una ganancia para la ciudad. El hecho de que se haya habido una participación tan significativa en diferentes modalidades de participación y también haya sectores que puedan manifestar puntos de vista diferentes, habla bien de la Ciudad de México. Habla bien de que efectivamente somos una ciudad que delibera, que expresa sus puntos de vista y en donde la autoridad, sin duda alguna, respeta cada una de estas opiniones, y por lo demás con muchas de estas organizaciones, grupos, personas, se han tenido regularmente reuniones y encuentros. No es una situación en la cual no haya habido ningún punto de contacto. Entonces, en ese sentido, respetamos plenamente, consideramos que es parte de la riqueza del proceso que se manifiesten puntos de vista diferentes, y yo creo que cuando se tenga la nueva versión del documento se va a dar pues muy clara respuesta a la efectiva capacidad de escucha del instituto y de este gobierno. Por supuesto que respetamos el derecho a interponer denuncias, recurrir a mecanismos legales. Nos parece que además es la vía correcta para, en todo caso, manifestar la inconformidad, y nos consideramos que de esto va a salir un proceso completamente positivo. Aprovecho para aclarar nuevamente asuntos que han estado yendo y viniendo, que ya hemos precisado, pero que sería bueno señalar. No hay ningún propósito de la desaparición de la figura de los copacos, ni tampoco de la desaparición de los planes parciales de desarrollo de ninguna manera, ni que las casas de gobierno van a sustituir o debilitar a las alcaldías, ni mucho menos que las casas de gobierno van a intervenir en la definición de usos del suelo. Aprovecho también para señalar que estamos ante un ciclo normativo largo. ¿Qué significa esto? Significa que el Plan General es el instrumento de planeación detonador de los demás instrumentos. ¿Qué significa esto? Significa que después del Plan General de Desarrollo vendrá el Plan General de Ordenamiento Territorial, en donde varias de las preocupaciones que se han manifestado en este proceso quedarán claramente establecidas. Mucho tiene que ver con la zonificación de la ciudad, los usos del suelo, etcétera, pero ese es otro proceso que se derivará más adelante. Y tenemos también la urgencia de la actualización de los programas de las alcaldías, porque uno de los problemas que tenemos es que se quedan planes que luego no se revisan, no se renuevan, y la ciudad cambia mucho y cambia muy rápido,
Y entonces eso coloca como ciertas camisas de fuerza en el proceso del derecho a la ciudad y de la articulación de los cambios urbanos con los cambios sociales, demográficos, tecnológicos, económicos de la ciudad. Y además tendrá que venir también todos los planes parciales y cerrar todo este proceso normativo. Yo diría que estamos entonces ante un ciclo normativo muy importante de largo y mediano plazo. Preciso también, y aquí me permito destacar me parece muy pertinente observación de Arturo Damián, en el sentido de, primero, es muy importante no solo tener un plan, sino tener los mecanismos de su ejecución. O sea, el tema de la implementación, de los mecanismos de implementación se vuelve fundamental y la propia legislación que da origen al programa, al Plan General de Desarrollo, establece procesos de revisión del plan, porque si no nos vamos a quedar en el mismo asunto de un plan que no se mueve en 20 años, cuando la ciudad, la sociedad, el mundo ya cambió de manera acelerada. Hemos conversado con la directora del instituto y nos parece que no es pertinente dar un plazo, porque miren, el volumen de la información que hay que procesar es enorme y entonces el instituto se va a meter de cabeza, nos ha dicho la directora, a todo el proceso de reelaboración del documento, pero dado el volumen de respuestas que hemos tenido, la cantidad de información que hay que procesar. Algunos decían, oye, el plan está muy grande, son 500 páginas, pues imagínense, nos entregaron 2.500 páginas de propuestas para el plan. Entonces viene un proceso muy intenso de reelaboración, será en los tiempos más pertinentes y cortos posibles, pero aquí queremos cuidar fundamentalmente la calidad del documento, de la nueva versión de la propuesta de plan de desarrollo que en su momento será remitida al Congreso de la ciudad. Es lo que yo tendría. Pati, supongo que tú tienes. Muchas gracias. Bueno, en esa línea se han abierto espacios inéditos de deliberación y que los ha abierto la propia respuesta de distintos grupos sociales. Por citar solo un ejemplo, a raíz de la segunda ampliación, se permitió, esta decisión permitió a una gran cantidad de pueblos y barrios finalizar sus procesos de participación. Mientras en marzo teníamos 6 actas deliberativas firmadas, hoy tenemos más de 100 al comenzar marzo. Bueno, respecto a la pregunta de la compañera del Universal, muchas gracias. Es una pregunta especialmente relevante. ¿Cuál es la importancia de esta consulta? Pues la importancia de esta consulta es que abre un proceso de participación que va a continuar. Si pensamos la planeación del presente hacia el futuro, a 20 años, es un proceso que no va a parar en los instrumentos que continúan, pero al mismo tiempo es un proceso de involucramiento que no se había llevado a cabo en esta ciudad de esta manera y que detonará desde luego más participación. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? Porque la ciudad necesita un plan general de desarrollo, porque la ciudad necesita un proceso que se construya con la ciudadanía para evitar las desregulaciones y para crear una ciudad a escala humana, para equilibrar la manera como la construimos y la manera como la habitamos. En este sentido, el plan es de todos y todas, pobres, ricos, grupos medios, y beneficia a todos estos sectores. Es para la ciudad y en ese sentido es difícil, si ponemos a la ciudad como un objeto común, pensar que el plan tiene restricciones específicas. Hay una libertad de participación para quienes hayan querido participar y seguramente, como va a seguir abierta la posibilidad de participación, se van a sumar a sumar sus voces y propuestas para una ciudad que pueda ser una ciudad habitable y para las generaciones por venir también. Muchas gracias. Por aquí Alberto Cuenca de Capital CDM, quizás que se sienta aquí la compañía. Preguntarles,
La consulta está blindada ante posibles amparos que puedan presentar, sobre todo pueblos y barrios, que son los que han anunciado que van a interponer amparos la próxima semana, acusando que no se les consultó de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, de que debe ser una consulta libre, amplia, informada, y ellos bajo ese argumento van a presentar amparos. Está blindada, se puede caer, hay el riesgo de que la consulta se caiga en juzgados. Preguntarles también, los vecinos, sumándome un poco a las preguntas anteriores, acaban de presentar 9.800 firmas para que se reponga el procedimiento de consulta. Por lo que ustedes nos están diciendo, no se va a reponer. Entonces, estas 9.828 firmas de ciudadanos ya no sirven para nada. Y por lo que ustedes también están comentando, que no se pueden poner tiempos porque es mucho el volumen de información. Entonces, el Plan General de Desarrollo no se aprobará en este periodo de sesiones que termina en mayo en el Congreso de la Ciudad. Estaremos esperando que los diputados lo aprueben hasta finales de este año o quizá hasta el 2027, pensando que también vienen ya tiempos electorales, ¿no? Que se puede contaminar todo esto con tiempos electorales. Serían mis preguntas. ¿Qué tal? Daniel Escobar de El Momento. Un poquito profundizando en la última pregunta que hizo mi compañero, sé que no quieren dar un plazo, pero estaríamos inclusive hablando de que en esta legislatura se someta a votación, o sea, yo quiero plantear eso. También, antes de que se estableciera este plazo del 10 de abril, hubo una extensión donde la jefa de gobierno reconoció, dijo, a ver, creo que hay que ampliar esto, y muchos colectivos sugerían que durara un año, que se extendiera por un año. Esto, viendo que solo duró medio año y que aún hay protestas, ¿por qué no? O sea, ¿cuál fue la decisión por la que, viendo que sí hay una participación, sí hay un interés, ¿por qué no extenderlo? O sea, independientemente de que se haya consultado a diversos sectores. Y preguntarles también si ya hay diálogo con diputados. Hay diputados que también han expresado, han respaldado a sectores que se han quejado de que no están de acuerdo con este proceso. Entonces, a ver si ya hay diálogo con el Congreso. Gracias. Sí, buenas tardes. Alejandro Cruz, del periódico La Jornada. Quisiera hacerle tres preguntas. La primera es si nos pudieran explicar un poquito o dar a grandes detalles cuáles son las principales propuestas que han recibido para enriquecer este programa general de desarrollo, y si todas estas propuestas, como hace un momento lo comentaba, pero si nos reiterara, se van a imprimir, se van a poner en esta nueva versión que van a hacer del proyecto que ya se conoce. Por otro lado, hay un riesgo de que se politice toda esta situación de las protestas que se han presentado en los últimos días. Sobre todo es la oposición la que está de alguna manera objetando la consulta y diciendo que no se ha consultado a toda la gente. ¿Cómo ven este proceso? ¿Cuál sería el llamado en ese contexto? Y por último, van 6 años que por lo menos en que está retrasado este programa general de desarrollo. Yo quisiera preguntarles, más allá de los plazos, que yo creo que sí es importante que hubiera una posición de la autoridad sobre para cuándo estaría ya este programa, pero más allá de eso, ¿cuáles son los efectos de este retraso de 6 años en lo que es la planeación de la Ciudad de México, por favor? Como la ronda anterior, muy buenas preguntas, ahí les van. La consulta es un proceso sólido, estamos absolutamente seguros que se tienen todos los elementos para defender el proceso por las vías que se nos planteen. Hay todos los elementos, todos los documentos, es contundente el volumen de participación, pero claro, en su momento se responderá a los recursos que se interpongan, pero la confianza en que este es un proceso que se sostiene por sí mismo, no tenemos duda de que así es. Por otro lado, el tema de los tiempos, miren,
No quisimos poner una fecha específica, pero la apuesta es que en el curso de este año se apruebe el Plan General de Desarrollo. Puede ser un poco antes, puede un poco después, pero en este año la propuesta es que quede aprobado. ¿Por qué se dieron 2 prórrogas? Pues en respuesta a la solicitud ciudadana de continuar el proceso de escucha. Ahora, no puede ser un proceso infinito porque esto termina en que al final pues no se tiene un documento. Y aquí sí, creemos que 6 meses, 5 meses es un proceso más que suficiente, pero además, como les decía yo al principio, no termina ahorita. Ahorita termina una etapa, una fase, sigue otra fase y va a seguir la continuidad de la discusión en los ámbitos que correspondan. En ese sentido, además, con muchos de los sectores que han manifestado objeciones, nos hemos reunido, hemos tenido vínculos. La directora del instituto y un servidor, por ejemplo, asistimos a un llamado a la fracción parlamentaria del PAN. Y fuimos y nos entregaron un documento bastante razonable, yo digo, con sus propuestas, ideas, e inclusive hicieron un reconocimiento a que se había respondido positivamente a la solicitud de prórroga. Entonces, el diálogo no termina, el diálogo continúa, el proceso deliberativo continúa, pero esto también tiene que irse materializando en cumplir con responsabilidades constitucionales como es la de que la ciudad tenga un plan general de desarrollo. Nos parece muy importante también la pregunta que formula Alejandro Cruz en el sentido de ¿qué costo tiene no tener planeación? O sea, no es solo un problema de qué significa tener plan, ¿qué significa no tener plan? No tener plan significa que los grandes propósitos de construcción colectiva se debilitan, que la tendencia a operar sobre la base de medidas de hecho, de poderes fácticos, se fortalece. El plan nos conviene como ciudad, conviene contar un plan porque significa construir una voluntad común en función de un proyecto de desarrollo. Por eso les digo, el plan, al final de cuentas, tiene que ser como es la constitución de la ciudad, ser una plataforma a través de la cual podemos decir a dónde queremos llegar. Y en ese sentido nos parece fundamental también asumir que no tener un plan es costoso para la ciudad, que no tener planeación implica debilidad en las políticas, en la calidad de la vida urbana, en el desarrollo de esta gran ciudad. Y nosotros también consideramos que no hay que politizar el plan en el sentido de ganadores y perdedores, no es el propósito de un plan. El plan es la construcción de un acuerdo común muy complejo, porque ustedes imaginarán la diversidad de voces, intereses, perspectivas, miradas que hay sobre la ciudad, y yo sí estoy convencido que al finalizar este proceso y cuando volteemos hacia atrás, encontraremos que ha sido un proceso provechoso, que además da cumplimiento a un mandato constitucional y que va a establecer un precedente para los procesos de consulta que van a continuar, porque todos los demás instrumentos también son objeto de consulta. Cuando tenga que consultarse el programa de ordenamiento territorial, cuando las comunidades participen en la elaboración y renovación y actualización de los programas de las alcaldías, evidentemente también tendrán que desarrollarse procesos de consulta. Por eso también queremos destacar que en el proceso de consulta se tuvo también el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos para que efectivamente darle pues la fuerza, la consistencia que esta institución tiene para la ciudad. Creo que al final de cuentas salimos ganando todos. En efecto, ¿a quién perjudica el retraso del plan general? Pues a toda la sociedad, a toda la ciudadanía y a las generaciones por venir y a las generaciones que están creciendo actualmente. Por ejemplo, la consulta que se llevó a cabo en escuelas primarias, pues esos niños en 20 años van a tener, niños y niñas, van a tener 26, 30, 35 años. ¿Qué ciudad queremos en términos de salud, de cuidado, de bienestar, de energía,
En temas hídricos, ¿qué se puede hacer para una ciudad habitable? Donde haya un retorno al juego en la calle. Ustedes saben que una de las mayores, la principal razón de muerte infantil es el automóvil, es de accidentes de infancias. La seguridad, ¿qué preocupa a los niños? La seguridad. ¿Qué preocupa a las personas? La vivienda. En fin, pensando en las principales propuestas, quisiera mencionar que se presentaron, se hicieron visibles 22 líneas de transformación con indicadores y ejes estratégicos que pueden orientar las políticas, pero estas se han transformado y se han ampliado en 29. Se están nutriendo con las distintas propuestas ciudadanas y abarcan un repertorio enorme de temas, como ustedes vieron en la presentación, que tienen que ver desde derechos humanos, que cruza transversalmente y que va a haber esta mirada de indicadores de derechos humanos en cada una de las líneas, espacios públicos de participación, de deliberación, espacios públicos de encuentro y de recreación. Esta ciudad necesita espacios públicos y eso ha salido entre las propuestas. Necesita deportes, espacios de deporte. Se abrió una línea de ciudad deportiva. En términos de las problemáticas que puede significar el turismo en sus distintas manifestaciones, hay una nueva línea de turismo sustentable que tiene que ver tanto con formas, prever y evitar formas de gentrificación, como cuidar los espacios históricos, la herencia social y cultural que enriquece a esta ciudad. Y bueno, en términos de trabajo, de empleo, de gobiernos locales, hay una línea de gobiernos locales, porque muchas de las propuestas y mesas de trabajo y foros tuvieron que ver con esa necesidad que está directamente expresada a los gobiernos de las alcaldías. El PGD traza líneas de gobiernos de proximidad, que eso es muy importante para todas y todos. La importancia de gobiernos locales de proximidad es una de las nuevas líneas que ha derivado de las propuestas ciudadanas, entre otras. Y bueno, en movilidad, la movilidad sustentable, una ciudad peatonal requiere, en convergencia con todas las demás líneas, un esfuerzo de cuidados, un esfuerzo ambiental para una ciudad verde, de espacios verdes, una ciudad caminable, una ciudad donde que se disminuya la pobreza del tiempo que hacen todas las personas trabajadoras cotidianamente al trasladarse 2 horas a sus lugares de trabajo y de regreso otras 2, son 4 horas que muchos de ustedes deben de experimentar eso. ¿Qué proponen para la movilidad? ¿Qué se propone para una movilidad? Es una ciudad que está saturada en el uso del automóvil, es un tema que estará específicamente en el programa de ordenamiento territorial, en efecto, pero solamente es una línea general para ver por dónde va el Plan General de Desarrollo, pensando en los propósitos de su lectura, que podemos empezar desde el artículo 15 de la Constitución, porque sigue ese mandato, porque es muy importante transmitir información verídica a las personas, porque de aquí saldrá, el plan que saldrá va a requerir hacer una pedagogía para poder planear de abajo para arriba y entender por qué es importante la planeación y cómo puede cambiar nuestra vida para mejor. De eso se trata. El plan es de la ciudad y de todas y todos los habitantes. Y ya para terminar, quisiera yo agregar también la relevancia de las propuestas y énfasis que se derivaron de la consulta con pueblos y barrios originarios. Aquí hay 4 elementos que fueron subrayados de manera constante. Uno tiene que ver con la integridad territorial, es una preocupación muy grande con los pueblos originarios, la protección de los recursos naturales, la sustentabilidad ambiental y todo esto en un paquete en contra de la gentrificación. Luego, todo el campo de los derechos culturales y sociales, que tienen que ver con la identidad, particularidad de los pueblos originarios, con la reafirmación de sus derechos culturales y contra toda práctica de discriminación.
Como ustedes saben, una de las propuestas centrales de este gobierno en materia de pueblos originarios tiene que ver con la elaboración de los planes de justicia para cada uno de estos pueblos. Y varios de ellos decían, pues ya vayamos avanzando y vayamos trabajando los planes de justicia. Nos parece que esa es una ruta muy prometedora, y todos los temas que tienen que ver con la participación, la representación de los pueblos en todos los procesos de toma de decisión. Entonces, esta también es una dimensión fundamental que nos arroja esta consulta. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Muchas gracias.